Buenas tardes, soy Marixa Aranguren. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestro primer ciclo de conferencias jurídicas internacionales. Uniacademia ha invitado a la doctora Mónica Gómez Vera, quien disertará el tema La prescripción de la acción penal en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Abogada especialista en Derecho Penal y Criminología, especialista en Derecho Procesal Penal, Derecho Público y Derecho Constitucional. Aspirante a Magíster en Derecho Penal y Criminología, juez penal del circuito para adolescentes, docente y conferencista. Agradecemos su asistencia. Bueno, muy buenos días. Es un verdadero honor y privilegio poder compartir el día de hoy con ustedes. Doy gracias a Dios por este privilegio. De igual manera, extiendo mi sincera gratitud a Uniacademia por la invitación. El tema que vamos a trabajar el día de hoy se trata de la prescripción de la acción penal en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Bueno, vamos a compartir aquí pantalla para poder facilitar la presentación. Bueno, los invito entonces a que nos dispongamos a pasar pues este tiempo dedicados a estudiar este tema. Debo indicar pues que esto no compromete el criterio de Uniacademia. Se trata de una posición crítica frente al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, específicamente en lo que concierne al término de la prescripción. La idea es pues dejar en ustedes pues la inquietud de profundizar sobre este tema y de ver la necesidad de que hay de asumir una posición realmente crítica frente a la regulación actual. Vamos a ver cuál es el estado del arte de este tema, y la idea es dejar pues como una posición muy crítica frente al mismo, y advertimos pues la necesidad de que sobre el tema se legisle o que se resuelva, que pues, va a ser básicamente la propuesta, a través de los instrumentos internacionales. En tal sentido, los voy a invitar para que empecemos entonces a trabajar y partamos de unos antecedentes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Antes de que como tal se implementara un sistema especializado o diferenciado de responsabilidad penal para adolescentes, encontramos unos antecedentes históricos, donde el tratamiento que se le daba a los menores de 18 años de edad no era a través de un sistema de protección integral o un sistema de derechos, como es el que tenemos actualmente. Sin embargo, esto es una legislación pues realmente nueva, pese a que sus antecedentes, como vamos a ver, parten de 1985 y de hecho de antes con la Declaración de los Derechos del Niño. Pero bien, vamos a ver que realmente se trata de un tema nuevo, cuyos antecedentes lo que hacían era cosificar y anular al menor de edad, no como una persona sujeta a derechos y obligaciones, sino como una persona necesitada o minusválida, necesitada de protección. En ese sentido tenemos el modelo penal atenuado. Este modelo penal es propio de la escuela clásica. En este modelo no se establecía ese concepto diferenciado de adolescentes, sino se les trataba como si fueran adultos. Sí se establecía que eran capaces de discernir. Es decir, se partía más o menos de un concepto respecto a que si puede cometer delitos, pues debe ser tratado como adulto. Si puede cometer un homicidio, pues debe tratarse como un adulto que comete homicidio. Aquí con este modelo pues se anulaba completamente el carácter diferenciado de una persona que no es adulta porque está en un proceso de maduración físico, psicológico, emocional, etc. Y a través del modelo tutelar, que fue el modelo que realmente imperó por mucho más tiempo, se sustrajo a los adolescentes del derecho penal y se les convirtió en meros objetos de protección. Nos vemos entonces que nos vamos hacia el otro extremo con este modelo tutelar. El modelo penal atenuado, como decía, se establecía si los menores de 18 años tenían la capacidad de discernir, y si es así, pues se les trataba como adultos y cometían conductas delictivas. En el modelo tutelar se sustrae completamente a los menores de edad del derecho penal, y lo que se hace es convertirlos en cosas, en propiedades en meros objetos de protección.
Parte de este modelo tutelar, o en este modelo tutelar encontramos la escuela positivista de Ferre. Allí se niega el libre albedrío. La pena no es un castigo, sino es una forma de defensa social. Y lo que se hace y se adoptan allí por medidas correctivas. En la escuela correccionalista de Bravo Montero, los adolescentes son considerados como sujetos inferiores, débiles, necesitados de protección. Y vale aquí el aforismo de que más vale prevenir que remediar. Y en ese sentido, como lo que se le estaba brindando a los menores de edad era una corrección, era una protección, pues se partía de que la pena era un bien para el delincuente. Y si la pena era un bien para el delincuente, pues no era necesario ningún tipo de garantías. En ese modelo tutelar, partimos del concepto del menor en situación irregular. De allí se parte. ¿Qué menores estaban en situación de irregular? El menor en estado de abandono, el que estaba afectado por la falta de atención de sus necesidades básicas, el menor autor o partícipe de un delito, el menor sin representación legal, el menor adicto a drogas. Partamos de acá que cuando se habla del concepto de menor bajo este modelo tutelar, recordemos que hablábamos de que se trataba de personas débiles necesitadas de protección. Ese era el concepto de menor, es decir, era un concepto peyorativo, era un concepto pues no acorde con la dignidad humana. Lo que se definía era que era casi que ni se le trataba como una persona o con los derechos propios de una persona, sino como alguien que necesitaba ser protegido y frente a quien se requería un tratamiento. Entonces encontramos un término menor completamente peyorativo. Y vemos, en este caso, el menor en situación irregular, que era indistintamente, daba lo mismo para darle un tratamiento, llamémoslo penal, a estos menores, por el hecho de ser adicto a las drogas, por el hecho de no estar abandonado, no tener cómo satisfacer sus necesidades básicas, por el hecho de adolecer de representación legal, al igual que el mismo tratamiento que se le daba a un menor autor o partícipe de un delito. Vemos acá que indiscriminadamente se les da el mismo tratamiento sin que se diferencie lo relacionado con la protección con lo relacionado con la responsabilidad penal. El primer antecedente de justicia juvenil que se conoce, al menos en América, es el Tribunal de Chicago, en Estados Unidos, el 1 de julio de 1899. En Europa tenemos la Ley de Vagos y Maleantes, del 4 de agosto de 1933. Allí básicamente se legisló para tratar o regular temas relacionados en los términos de esa ley con rufianes, mendigos, ebrios y toxicómanos. Tenemos entonces que estos primeros antecedentes de justicia juvenil lo que se enfilan es a concebir que hay la necesidad de dar un tratamiento diferenciado a los menores de edad que estén en una situación, de acuerdo con el modelo de situación irregular, el modelo tutelar, en alguna de las situaciones ya vistas, es decir, que hayan cometido delitos, que estén abandonados, que sean adictos, etc. Vemos esos primeros experimentos, llamémoslo así, de legislaciones específicas o diferenciadas respecto al tratamiento de adolescentes o menores de edad. En el modelo tutelar, en el sistema penal del modelo tutelar no se reconocen las mismas garantías del derecho penal de adultos. Y en este modelo tutelar, el proceso es escrito y es secreto. El juez asume un rol inquisitivo, como una figura paternalista. Se trata al niño en estado de abandono como quien ha infringido alguna ley y las medidas se consideran beneficiosas, pero son indeterminadas. Y si es así, si son indeterminadas, pues simplemente son beneficiosas para el adolescente. Se establece entonces, básicamente, que bajo este modelo no son necesarias las garantías. No son necesarias las garantías sencillamente porque el juez asume un rol completamente paternalista y lo que se busca es proteger, decidir, incluso de manera indeterminada, frente a cuál va a ser la suerte de ese menor que está en situación irregular. Ese tipo de medidas, pese a que aparentemente las intenciones son buenas, dar un tratamiento diferenciado a los menores de 18 años,
de edad, bajo esa consideración de que son personas que están en proceso de formación y desarrollo, realmente dieron al traste con el respeto a las garantías mínimas de un menor de edad sindicado, señalado o acusado de haber cometido una conducta punible. En ese caso, las medidas, en término abstracto, que se tomaban eran indeterminadas. Conocemos casos inclusive de un niño, por ejemplo, que por entrar a un supermercado a untarse una bolsa de leche, duró privado de la libertad 5 años. Es decir, este tipo de indefinición y este modelo tutelar, lo que se apuntó fue a dejar una discrecionalidad absoluta por parte del juez, con una visión completamente paternalista, de decidir qué era lo más conveniente para ese menor de edad, sin que se respetaran sus garantías fundamentales. Vemos entonces cómo pasamos de ese modelo tutelar ahora a un sistema de protección integral de derechos. Este sistema, que es el actual y propio de la legislación colombiana, a través de la Ley 1098 de 2006, surge a partir de la Convención de los Derechos del Niño, que fue expedida el 20 de noviembre de 1989 y entró en rigor en 1990. Pero tenía unos antecedentes muy importantes, como son la Declaración de los Derechos del Niño en 1924 y 1959, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Recomendación 62 de 1978 del Consejo de Europa, las reglas de Beijing, que son supremamente importantes, de 1985, y la Recomendación 87 de 1987 por el Consejo de Europa. A través de este modelo se abandona el concepto del menor en situación irregular. Perdón. Se abandona entonces el concepto de menor en situación irregular. Pasamos entonces de ese modelo tutelar a un modelo de protección integral de derechos. De igual manera, se deja a un lado la noción de menor en un término peyorativo, sino que esto debe acompañarse de otra idea. ¿Cuál es? La de menor de edad, que es esa condición. Frente a eso es que se refiere la minoría en este caso, frente a una condición cronológica como lo es la edad. De igual forma, se abandona la noción de menor como sujetos definidos de manera negativa y se establece o se define como sujetos plenos de derechos. Se desjudicializan cuestiones relativas a la falta de recursos materiales. Recordemos que en el modelo tutelar, una de las razones que permitía darle el tratamiento de un menor de edad, al igual que a un delincuente, era el de estar en una situación de vulnerabilidad, de abandono. Entonces aquí se empiezan a desjudicializar o a separar ese tipo de situaciones, las situaciones relacionadas con la protección exclusivamente y las relacionadas con la posible responsabilidad penal. A través de este sistema, pues se busca tratar de resarcir pues toda esa vulneración de derechos anteriores que existía con el modelo tutelar y garantizar pues a las niñas, niños y adolescentes plenamente sus derechos. Algo supremamente importante, y es que el juez deja a un lado esa función paternalista para asumir la función que verdaderamente le corresponde, que es la función institucional. A través de este sistema, el deber estatal de persecución penal propio del principio de legalidad va a mutar hacia una figura de desjudicialización para tratar las conductas delictivas a través de procedimientos diferentes al penal. Esto es algo supremamente importante, es una novedad que trae este sistema de protección integral de derechos. En la medida que recordemos que en el modelo tutelar estamos en un extremo de judicialización inclusive de aquellas conductas que no podían ser o aquellas situaciones o estados que de ninguna manera tenían alguna relación con la infracción a una norma penal. En este sistema de protección integral de derechos se va más allá, se parte, primero que todo se desjudicializa aquello que nada tiene relación con el derecho penal, pero al mismo tiempo se procura la misma desjudicialización incluso para asuntos que tienen connotación penal. ¿A través de qué figuras? A través de la figura de la remisión de los casos a través de procedimientos diferentes a la judicialización. Es decir, se trata o se concibe de alguna manera el proceso penal como una medida de último recurso.
en donde, de acuerdo con el artículo 3º de la Convención, literal B, la Convención de los Derechos del Niño, y la regla 11 de Beijing, se puede analizar la posibilidad de tratar a los adolescentes presuntamente infractores a través de procedimientos diferentes al proceso penal. Por supuesto, siempre que no se quebranten derechos y garantías. Esto apunta a que solamente los adolescentes presuntamente infractores de conductas punibles sean sometidos a un proceso penal para aquellas conductas graves y para aquellas otras conductas pues no sean abocados a un proceso penal, sino que se pueda brindar un tratamiento administrativo. Imaginémonos, por ejemplo, el caso de la violencia intrafamiliar, que en nuestra regulación actual incluso está la provisión de conciliación en la medida de que, si bien es cierto, inicia como un delito querellable, por modificación legal, se convirtió en un delito de investigación oficiosa, donde no es posible la conciliación. Miremos cómo eso podría tener esa trascendencia dentro de este sistema de protección integral de derechos, en donde la armonía familiar no solamente es un derecho de los adultos, es un derecho de los menores de edad, y de hecho quienes gozan de una protección constitucional reforzada y de acuerdo con el artículo 44 de la Constitución Nacional, pues tienen derecho precisamente a la familia. Vemos entonces cómo incluso a través de estas figuras convencionales pudiéramos hablar de inaplicar ese tipo de normas que prohíben la conciliación y acudir a esa remisión de casos de tal manera que esos conflictos que se puedan suscitar al interior del hogar, que incluso tengan la vocación de constituirse una conducta punible como la violencia intrafamiliar, puedan ser tratados de manera diferente a través de procesos administrativos, a través de la justicia restaurativa, que lo que va a buscar en ese caso es el restablecimiento de los lazos rotos con la conducta, brindarle el apoyo psicosocial, psicoterapéutico, etcétera, tanto al adolescente como al núcleo familiar, con miras a poder conjurar esa situación conflictiva al interior de la familia sin la necesidad de tener que acudir a un proceso penal. Bajo este sistema de protección integral de derechos se establece que los adolescentes tienen como mínimo los derechos de los adultos y un plus de derechos específicos por reconocer el hecho de que se trata de personas en proceso de maduración física y emocional. Se establecen unas consecuencias jurídicas de la comisión de un delito con un catálogo de medidas. Aquí, recordemos el modelo tutelar, las medidas estaban indefinidas. Bajo este sistema de protección integral de derechos ya se establecen unas consecuencias en el evento de una comisión de una conducta punible. Y otro aspecto supremamente importante, bajo este modelo, la privación de la libertad es excepcional y va a ser una medida de último recurso por el tiempo más breve como consecuencia de un delito grave. En el modelo tutelar, recordemos que por el hurto de una bolsa de leche en un supermercado que pudiéramos considerar como un sistema de adultos, como una bagatela, algo que de pronto no tiene la vocación de lesionar, de ser una conducta jurídica, de lesionar ese bien jurídico, el patrimonio económico. En el caso de ese adolescente, incluso le conllevó a una privación de la libertad de 5 años. Entonces, aquí se empiezan a definir claramente en el sistema de protección integral de derechos, se empiezan a definir claramente las consecuencias de las conductas, y la privación de la libertad se define como una medida residual, de último recurso, y por el plazo más breve posible. Y no solamente eso, bajo unos criterios de valoración que se trate que sea consecuencia de un delito realmente grave. Colombia ratificó la Convención de los Derechos del Niño a través de la Ley 12 de 1991 y acogió este sistema a través de la expedición de la Ley 1098 del 2006. A través de esa ratificación, Colombia introdujo entonces esa convención con la Ley 12, que ya mencionábamos, de 1991, y estas normas convencionales ingresan, en el caso de la ratificada, por bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Y vamos a ver entonces que estas normas pues, se tornan completamente vinculantes en nuestro ordenamiento para el procesamiento penal de personas menores de 18 años de edad. Dentro de las garantías mínimas convencionales que vale la pena destacar en este encuentro, está la prevista en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. En ese artículo 12 se estableció como algo muy importante el derecho del niño a expresar su opinión en todos los asuntos que le afecten. Se le debe dar la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo.
Esto está establecido en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño y fue tomado en la Ley 1098 del 2006 en el artículo 26. Y es una garantía propia del debido proceso. Aquí pareciera que hay una contradicción entre el derecho a guardar silencio y no autoincriminarse frente al derecho del niño a expresar su opinión y a ser escuchado. Pero debemos entender que esto es una garantía que era absolutamente necesaria traer. ¿Por qué? Porque recordemos que en el modelo tutelar, lo que el niño pensara, lo que el niño opinara, lo que considerara, lo que fuesen sus intereses estaban completamente anulados. Por cuanto, bajo ese modelo tutelar, lo que se buscaba era cumplir un rol paternalista por parte de la autoridad judicial y tomar la decisión que se considerara bajo esa visión paternalista que era lo más conveniente para ese menor de edad. Bajo este modelo de protección integral de derechos, la opinión del adolescente es supremamente importante, por supuesto, sin que esto signifique que se le va a irrespetar su derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse. Lo que pasa es que pues, va a contar con una garantía que no tenía antes, que era el derecho de defensa, bajo el entendido que va a contar con una defensa técnica que le va a brindar ese asesoramiento para que el adolescente pueda expresar su opinión sin que ello le pueda generar un efecto negativo a sus intereses. De igual manera surge como otro aspecto importante que ya veníamos mencionando, es lo establecido en el artículo 37 de la Convención de Derechos del Niño frente a la privación de la libertad, en donde se define que esta es medida de último recurso y por el plazo más breve. De igual manera, al definir el concepto de afectación de la libertad en cuanto a la prisión preventiva, se reitera que se trata de una medida de último recurso y por el plazo más breve. En el mismo sentido, la regla 13.1 de Beijing se apunta a establecer ese carácter excepcional de la restricción de la libertad como medida cautelar personal. Y al momento de desarrollar los instrumentos internacionales, lo relacionado con la sanción, en la regla 17.1 de Beijing se insiste en que esa sanción debe producirse tras un cuidadoso estudio y por el plazo más breve posible. También surge como garantías adicionales o muy importantes dentro de este sistema lo previsto en el artículo 10.2, literal B, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en donde se establece que los menores de edad procesados deben ser llevados ante los tribunales con la mayor celeridad posible a su enjuiciamiento. Aquí es muy importante que esto vaya quedando por allí grabadito en la mente. ¿Por qué? Porque esto va a marcar una diferencia importante frente al tema que vamos a abordar, que es el tema de la prescripción. Entonces, vemos cómo toda persona tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable, que su situación se resuelva en un plazo razonable a través de la Convención de los Derechos del Niño, que ya lo vamos a ver, y a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se establece que en tratándose de menores de edad, presuntamente en conflicto con la ley penal, su situación debe ser resuelta, debe ser llevada ante los tribunales con la mayor celeridad posible. Es decir, ahí el concepto de plazo razonable realmente se exacerba en su protección para reducirlo a un tiempo completamente perentorio. En el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño se establecen unas garantías mínimas que vienen a ser como la columna vertebral de este sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Se establece la obligación de los estados de promover leyes y procedimientos con enfoque diferenciado para el procesamiento de adolescentes. Cuando hablamos de leyes y procedimientos, estamos hablando no solamente de autoridades, de un juez de adolescentes, de un fiscal de adolescentes, de un defensor para adolescentes. Claro, eso es un aspecto completamente importante y es un compromiso internacional en virtud de la Convención de los Derechos del Niño. Pero además de eso, se trata de normas y instituciones jurídicas con un enfoque completamente diferenciado del sistema de adultos para atender precisamente estos casos en donde el presunto responsable es una persona que se encuentra en un proceso de maduración, donde no ha alcanzado su madurez o su desarrollo como persona adulta. De igual manera, dentro de estas garantías mínimas se establece la función del procedimiento penal para promover la reintegración del niño y que asuma una función constructiva en el seno de la sociedad. Vamos a ver que por mandato convencional, de alguna manera lo que se introduce es que la función de ese procedimiento no puede ser cualquiera. Tiene que estar enfocada o dirigida a promover y garantizar la reintegración del niño para que éste asuma una función constructiva en el seno de la sociedad. Es decir, se trata no de una función o una finalidad con un fin de instrumentalización
para satisfacer las necesidades de otros, sino para buscar la propia autorrealización del adolescente como ser que, como cualquier persona, necesita de relacionarse con la sociedad para su propio desarrollo personal. De igual manera, ingresa con garantías importantes el principio de legalidad, la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho de defensa, el derecho a estar informado, el derecho a la intimidad, que bajo este sistema es un derecho al que se le da bastante preponderancia, es un derecho supremamente importante para evitar la estigmatización del menor de edad y que esto le pueda generar una afectación en su condición de adolescente o en su condición posterior de persona adulta. Y como mencionaba, como aspecto relacionado con el plazo razonable, a través del artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño se establece como una garantía mínima el derecho a que su causa se resuelva sin demora con un ingrediente muy importante y es que se tenga en cuenta su edad. Es decir, que aquí ya estamos viendo una marcada diferenciación en el derecho al plazo razonable atada con la edad, algo pues que es completamente ajeno o no es importante en el sistema de adultos. En el sistema de adolescentes sí, ese plazo razonable va de la mano con una situación bastante vital como lo es la edad del adolescente. Es decir, esto va a tener una importancia realmente grande conforme lo vamos a desarrollar. Los fines del sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia, con la ratificación en Colombia de la Convención de los Derechos del Niño, el Estado colombiano pues se comprometió a expedir leyes, procedimientos, definir autoridades para tratar a los adolescentes presuntamente infractores de la ley penal de acuerdo con un sistema diferenciado. Es así que se expide la ley 1098 del 2006, en cuyo artículo 140 se estableció que en materia de responsabilidad penal para adolescentes, tanto el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto al sistema de adultos, conforme a la protección integral, y que el proceso debe garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño. Además, ingresa algo supremamente importante que vamos a ver que es muy valioso, y es que en caso de conflictos normativos se debe privilegiar el interés superior del niño, la protección integral y los fines pedagógicos específicos y diferenciados que rigen este sistema. Entonces vemos cómo a partir del artículo 140 se establece un carácter diferenciado del procesamiento de adultos. Se establece que tanto las medidas como las sanciones que se van a tomar tienen que tener un carácter pedagógico, específico y diferenciado de respecto al sistema de adultos, y que aún en caso de conflictos normativos y con fines hermenéuticos se debe privilegiar para resolver esa posible tensión que pueda haber entre esas normas, se debe acudir al interés superior del niño, a la protección integral y a los fines pedagógicos, específicos y diferenciados que caracterizan este sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En tal sentido, se establecen como sanciones, de acuerdo con el artículo 177 de la ley 1098 del 2006, la amonestación, las reglas de conducta que está prevista en el artículo 183, cuya duración máxima de la sanción son 2 años, la prestación de servicios a la comunidad en el artículo 184, que tiene una duración máxima de 6 meses, la libertad vigilada prevista en el artículo 185, cuya duración máxima son 2 años, el internamiento en medio semicerrado, establecido en el artículo 186, cuya duración máxima son 3 años. Y la privación de la libertad, que está definida en el artículo 187 de la ley 1098 del 2006, que establecen, según los casos que ya vamos a explicar, unos máximos de 5 u 8 años, dependiendo de que se reúnan las características que previamente están establecidas en la ley. Pero vamos a enfocarnos en estos momentos, entonces, hasta dónde vamos, a definir unos aspectos diferenciadores entre pena y sanción, porque vemos que, conforme acabamos de pasar la diapositiva, dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes se van a establecer unas consecuencias de derecho diferentes frente a la posible comisión de una conducta punible, donde estamos hablando de que la respuesta frente a esa comisión o la consecuencia puede ser o una amonestación, o una regla de conducta, o una prestación de servicios a la comunidad, una libertad vigilada, un internamiento en medio semicerrado, o una privación de la libertad en centro de atención especializada. Y esta última, recordemos, con unas limitaciones supremamente importantes. Uno, que es como medida de último recurso, que debe ser por el plazo más breve, que se debe imponer tras un cuidadoso estudio, y asimismo que se va a tener siempre como referente que
Vamos a apelar a ella cuando definitivamente no hay otro mecanismo diferente que permita cumplir los mismos fines protectores, educativos y restaurativos que se buscan garantizar con la imposición de la sanción. Entonces tenemos esta gama de sanciones. En ese sentido, a partir de los fines y de la naturaleza de pena y sanción, vamos a encontrar unas diferencias. Si nos vamos para el artículo 4 del Código Penal, encontramos que las funciones de la pena son de prevención general, de retribución justa, de prevención especial, de reinserción social, de protección al condenado y, lo más importante, que recaen sobre una persona adulta. Si nos vamos para la sanción propia del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, según las características del artículo 140 y 178 del Código de Infancia y Adolescencia, a partir de sus fines y funciones, tenemos que es protectora y debe atender al interés superior de la niña, niño o adolescente, que es educativa, restaurativa, pedagógico, de un carácter diferenciado respecto del sistema de adultos y que va a recaer sobre un sujeto menor de edad al momento de cometer la conducta. Aquí empezamos a ver unas diferencias trascendentales entre el referente pena y el referente sanción como consecuencia de derecho frente a una misma conducta punible. Ya vamos a ver ese tema. Entonces, vemos que esa pena y la sanción cumplen unos fines diferentes. Vamos a ver cuáles son los efectos entonces o qué trascendencia puede tener el hecho de que la pena y sanción tengan una naturaleza diferente y cumplan unos fines diferentes frente al tiempo que el Estado tiene para lograr la judicialización y la eventual sanción de una conducta cometida, tanto por adolescentes como por una persona adulta. Bajo el entendido se repite que pena y sanción cumplen unos fines diferentes. En ese sentido, la prescripción en el sistema de adultos tiene como referente la pena, mientras que en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, el análisis se debe realizar frente a la sanción. Pena y sanción persiguen fines diferentes. Si bien pueden tener origen o tienen origen en la misma conducta punible, traen unas consecuencias disímiles. Encontramos aquí una verdadera fractura entre el supuesto de derecho y la consecuencia de derecho prevista en el tipo penal. Es decir, si bien es cierto, el juzgamiento o el procesamiento penal de adolescentes se rige de acuerdo con las conductas, en virtud del principio de legalidad, de acuerdo con las descripciones típicas establecidas en el Código Penal, vamos a ver que la consecuencia de derecho es diferente. Recordemos, las acabamos de ver, estas son las consecuencias de derecho, establecidas de manera específica, diferenciada dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes: amonestación, reglas de conducta, prestación de servicio de la comunidad, libertad vigilada, internamiento en medio semicerrado, privación de la libertad. Sanciones que tienen unas características completamente diferentes del sistema de adultos. Entonces, vemos que en este caso se produce esa fractura. Lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Por ejemplo, en el sistema de adultos, el artículo 239 nos dice que el que se apodera de cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí y para otro, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. En el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, la sanción no está predeterminada. En este caso, el mismo artículo 239, el que se apodere de cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá ¿en qué puede incurrir? Puede incurrir en una amonestación, en una imposición de reglas de conducta, en una prestación de servicios a la comunidad, en una libertad vigilada o en internamiento en medio semicerrado. En este punto conviene hacer la salvedad que aquí ni siquiera procedería la privación de la libertad. ¿Por qué? Porque no se cumplen los requisitos cuantitativos y cualitativos establecidos por el artículo 187 de la ley 1098 del 2006, que ya lo vamos a explicar. Pero en este punto lo que me interesa destacar es que, a diferencia del sistema de adultos, en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, la sanción no está predeterminada, sino que esta se va a establecer de acuerdo con unos criterios que ya vamos a ver establecidos en el artículo 179 de la ley 1098 del 2006. Y a diferencia del sistema de adultos, donde en el caso de la conducta de hurto, la consecuencia de derecho es una prisión entre 32 a 108 meses, en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes se pueden imponer algunas de las sanciones ya mencionadas. Decía entonces que la determinación de la sanción o de la consecuencia de derecho surge a partir de criterios diferentes. Y el artículo 179 le ofrece esa relación de criterios. No se trata de que el juez arbitrariamente tenga un margen de discrecionalidad supremamente amplio, aunque sí, de hecho, por instrumentos internacionales se garantiza ese ámbito
de discrecionalidad al juez de adolescentes, incluso a la fiscalía. En los diferentes niveles de la investigación y del juzgamiento se garantiza un cierto nivel de discrecionalidad, pero no puede rayar en la arbitrariedad, tiene que estar regulado y controlado por las garantías establecidas y por los criterios definidos para poder, por ejemplo, resolver sobre la imposición de una sanción. En tal sentido, el artículo 179 de la Ley 1098 del 2006 establece como criterios para definición de las sanciones la naturaleza y la gravedad de los hechos y algo muy, muy importante, quiero que quede por allí en la mente, que es incorpora como un criterio para definir la sanción un test de proporcionalidad, que se va a analizar a través de la ponderación de las circunstancias y gravedad de los hechos, de las circunstancias y necesidades del adolescente y las necesidades de la sociedad. Y esto se va a ponderar de cara a los fines y las funciones que debe cumplir la sanción frente a la aflicción particular del derecho que se va a restringir al adolescente. Es decir, tenemos acá un verdadero test de proporcionalidad para determinar la imposición de una sanción, donde el juez debe determinar o debe valorar y armonizar todos estos aspectos, las circunstancias y gravedad de los hechos, las circunstancias y necesidades del adolescente frente a las circunstancias y necesidades de la sociedad, para determinar si la sanción por la cual se está optando cumple esos fines protectores, educativos, restaurativos y al mismo tiempo satisface esas otras necesidades, luego de hacer la ponderación. Entonces vemos que es un criterio realmente novedoso para determinar una sanción. No se trata meramente de la función de individualización de la pena propia del sistema de adultos en el artículo 61, donde, por ejemplo, se analiza la intensidad del dolor. Aquí hay que tener unos referentes diferentes, un análisis diferente para poder llegar a la selección de una sanción. Además de esa naturaleza y gravedad de los hechos, de este test de proporcionalidad, se debe valorar como un criterio supremamente importante la edad del adolescente. Otro aspecto muy valioso es la aceptación de cargos del adolescente, el incumplimiento de los compromisos adquiridos con el juez y el incumplimiento de las sanciones. Vemos entonces una gama de criterios diferentes respecto al sistema de adultos que llevan a que el juez tenga que hacer una valoración muy diferente para poder determinar la sanción que se impone a un adolescente declarado penalmente. Es responsable de la comisión de una conducta punible. Vemos entonces, para detenernos un poco, las normas que regulan la detención preventiva y la privación de la libertad en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que no se trata de criterios taxativos. Recordemos que hablábamos de, para el caso del hurto, vamos a buscarlo por acá, para el caso del hurto del artículo 239, que para los adultos consagra una pena de prisión de 32 a 108 meses, les indicaba que en tratándose de adolescentes no procedería la sanción de privación de la libertad y solamente pudiéramos tener una gama, dentro de la gama de sanciones, objeto de selección, luego de cumplir los criterios del artículo 179, entre esos el test de proporcionalidad, podríamos escoger alguna de estas sanciones. Amonestación, reglas de conducta, servicios a la comunidad, etcétera, pero de plano tendríamos que descartar la privación de la libertad. En ese sentido, vamos a ver que en materia de privación de la libertad, como detención preventiva, tienen que cumplirse con los requisitos o tendría que ser procedente la sanción de privación de la libertad. Entonces, en materia de medida cautelar personal, detención preventiva para una persona que goza del derecho de presunción de inocencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 181 de la Ley 1098 del 2006, además de cumplirse las garantías constitucionales, las mismas garantías que tienen los adultos en el artículo 250 de la Constitución Nacional respecto a los fines que hacen procedente una medida de aseguramiento, en el caso de los adolescentes debe verificarse que proceda a la privación de la libertad. En el sistema de adultos es similar, solo que aquí se eleva la protección en la medida en que la pena mínima no se va a contar en 4 años, como en el caso de los adultos, sino que esta se amplía a 6 años. Vemos entonces ahora que para la privación de la libertad como sanción, de acuerdo con el artículo 187, además se incluye una diferenciación. Se establecen unos rangos de edades y de topes punitivos mínimos, de la pena mínima, no de la máxima. Vamos a ver eso. Entonces, para la privación de la libertad se van a tener en cuenta, entonces, para su determinación, los criterios del artículo 179, a efectos de que se cumplan los fines protectores, educativos y restaurativos, pero adicionalmente deben diferenciarse 2 situaciones.
Uno, un rango de una posible privación de la libertad entre 1 y 5 años, y otro, un rango de una posible privación de la libertad entre 2 y 8 años, pero previo a la verificación de otros requisitos. En el caso del rango de posibilidad de privación de la libertad entre 1 y 5 años, solamente puede aplicarse frente a adolescentes a partir de los 16 años de edad y que sean menores de 18, y que la pena mínima de la conducta sea de 6 años. Para el ejemplo, en el artículo 239 vemos que no se cumple ese requisito, el mínimo no son 6 años. Entonces, en ese caso, aun cuando el adolescente, por ejemplo, tuviese 16 años, no procedería a la privación de la libertad como sanción. Tampoco procedería en el caso para el rango de 2 a 8 años para adolescentes a partir de los 14 años, pero en este caso la norma se enfiló a regular que es posible solo frente a los delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos sexuales agravados, solamente para esa clase de delitos para adolescentes a partir de los 14 años. Entonces empezamos a ver cómo se establecen unos criterios diferenciadores en materia de afectación de la libertad como sanción y de hecho como medida cautelar, porque recordemos que como medida cautelar personal solamente va a ser procedente si procede la sanción de privación de la libertad para esa conducta. Entonces, tendríamos que, por ejemplo, para una conducta como la establecida en el artículo 376 de la ley 599 del 2000, inciso segundo, relacionado con la fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, así que trae una pena mínima de 64 meses y por tanto inferior a 6 años, así el adolescente tenga 16 años, en ese caso concreto y específico, debe descartársele de plano la privación de la libertad. Entonces, no podría imponerse un internamiento preventivo, no podría imponerse una sanción de privación de la libertad. Recordemos que el 376, en el inciso segundo, trae unas cantidades de sustancias estupefacientes y, por ejemplo, en el caso de la marihuana serían 1000 gramos, serían 1 kilo. Entonces, en un caso en particular donde un adolescente sea sorprendido con 1 kilo de marihuana, 900 gramos de marihuana, de plano debemos descartar la sanción de privación de la libertad o en consecuencia la medida de internamiento preventivo. ¿Por qué? Porque no se cumple con el requisito mínimo establecido en el artículo 187, en ese requisito cuantitativo respecto a la pena mínima. Este ejemplo, para entrar a analizar que el concepto pena, que va a ser un aspecto importante para determinar lo relacionado con la prescripción, tiene un alcance limitado dentro de ese sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y lo oportuno dejarlo dicho desde ya, que además ese criterio o esas normas que regulan el concepto de privación de la libertad no son criterios taxativos, sino limitativos a la restricción de la libertad personal dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Qué pretendo significar con esto? Que a diferencia del sistema de adultos, donde dado un supuesto de hecho, se establece una consecuencia de derecho, en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes esa consecuencia de hecho no está predeterminada. Y si bien es cierto, se establecen en virtud del principio de legalidad, pero que aquí se flexibiliza, las consecuencias de derecho, estas deben pasar por un tamiz y por un análisis que define el artículo 179 y que se exacerba con la protección prevista en el artículo 187, en donde la interpretación que se le debe dar a esa norma a partir de los criterios hermenéuticos que nos ofrece la Convención de los Derechos del Niño y las reglas de Beijing, respecto a que la privación de la libertad es medida de último recurso por el plazo más breve, nos llevan a concluir que la restricción o las normas que hablan de restricción de la libertad en materia del sistema de responsabilidad penal para adolescentes no son taxativas, sino limitativas. Es decir, lo que nos lleva a concluir es que estas normas buscan afincar que solamente en esos casos específicos procedería la privación de la libertad, pero no significa que necesariamente en esos casos específicos proceda. Me explico mejor. En el caso de un delito sexual agravado, en el caso de una conducta de extorsión, el artículo 187, como acabamos de ver, nos trae como consecuencia la procedencia de la privación de la libertad, inclusive unos rangos entre 2 y 8 años. Pero eso no significa que frente a una conducta de extorsión, necesariamente esa va a ser automáticamente la sanción que se va a imponer. ¿Por qué? Porque debe pasar por el tamiz del artículo 179, por el tamiz de los instrumentos internacionales que demandan
que la privación de la libertad es medida de último recurso por el plazo más breve que se debe imponer tras un cuidadoso estudio y en la medida de lo posible por delitos muy graves cuando no haya otra respuesta diferente. En ese sentido, al hacer ese test de proporcionalidad del que nos habla el artículo 179, podría llegarse a la conclusión, por ejemplo, que para una conducta para un caso de un adolescente donde se ha hallado penalmente responsable como autor de la conducta de extorsión, pudiera optarse, por ejemplo, con una sanción de internamiento de medios encerrado, de una sanción en libertad vigilada, incluso de una regla de conducta, incluso de una amonestación. Es decir, no hay una sanción predeterminada, sino que esta se va a establecer de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos que define la propia ley, de acuerdo con esos criterios. Y que es posible que sea la privación de la libertad, pero el mensaje que quiero que quede muy claro es que no necesariamente no es la respuesta exacta, como ocurre en el sistema de adultos. En el régimen de libertad dentro de este sistema, entonces, nos lleva a las siguientes conclusiones. El internamiento preventivo, previsto en el artículo 181 de la Ley 1098 del 2006, establece que se trata esta medida de aseguramiento es de último recurso y es por el periodo más breve posible, que procede para casos en los que sería admisible la privación de la libertad como sanción, de acuerdo con el artículo 187. Adicionalmente, la norma trae un límite temporal, que es que ese plazo razonable de afectación a la libertad no puede ser de 4 meses y se puede prorrogar por un mes más, pero cuando no se ha producido decisión de fondo, pero debe ser debidamente motivado. Por supuesto, en este caso tenemos que tener los referentes que ya habíamos mencionado, deben satisfacerse los requisitos del artículo 250 de la Constitución Nacional, porque los adolescentes como mínimo tienen derecho a las mismas garantías que tienen los adultos. Y en el caso de una medida cautelar personal, pues el artículo 250 establece o limita cuáles son los fines que se buscan cumplir a través de la restricción de la libertad de una persona que goza del derecho de presunción de inocencia. Entonces, obviamente, esos aspectos también son de obligada valoración. En el caso del artículo 187 que veníamos desarrollando, vemos entonces esos dos grupos que procede para adolescentes mayores de 16 años y menores de 18. Es decir, volvamos ahora al caso entonces de una conducta, por ejemplo, de porte, de fabricación, tráfico, porte de armas, municiones o tenencia de partes, accesorios, etcétera, prevista en el artículo 365 del Código Penal. Esa conducta, sabemos, tiene una pena mínima de 9 años, pero si esa conducta presuntamente es cometida por un adolescente de 14 años, de plano tenemos que descartar la posibilidad de la medida de internamiento preventivo y de la imposición de la sanción de privación de la libertad. ¿Por qué? Porque no se cumpliría con ese requisito establecido en el artículo 187 que exige que el adolescente tenga una edad mínima de 16 años para ser afectado, para que su libertad pueda ser afectada. Solo puede ocurrir esa afectación de la libertad para menores de 16 años en aquellos casos donde se proceda por las conductas que tenemos acá en pantalla, de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual, en donde las sanciones pueden ir de privación de la libertad de 2 a 8 años. Se insiste. Esta diferenciación es importante plantearla porque esto va a tener un efecto importante al momento de analizar lo relacionado con la prescripción de la acción penal. Entonces vemos cómo hay unos criterios completamente diferenciadores dentro de este sistema para la determinación de la sanción y sobre todo cómo existe una protección mayor, cómo se exacerba la protección en tratándose de la posible afectación de la libertad. Vamos a ver entonces que dentro de este sistema de responsabilidad penal para adolescentes, el alcance del concepto pena propio del sistema de adultos es diferente y es limitado. Y se convierte básicamente en un criterio para limitar la posibilidad de afectar el derecho a la libertad de los adolescentes. Es decir, el concepto pena no puede entenderse dentro de este sistema con el mismo alcance que hay en el sistema de adultos, sino debe entenderse que dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes se introdujo el concepto pena, pero recordemos como un criterio para limitar la posible afectación de la libertad. ¿Por qué? Porque retomemos nuevamente, o vamos nuevamente al artículo 187, que nos dice que la privación de la libertad en centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años
que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de 6 años de prisión. Aquí lo vemos con rojo. Es decir, aquí se introduce el concepto pena en este artículo 187 para limitar la afectación a la libertad. ¿Por qué? Porque recordemos que en el caso de los adultos puede ocurrir a partir de los 4 años, mientras que en este sistema esa protección se amplía y se extiende a una pena mínima de 6 años. Nótese acá que de ninguna manera se toca el concepto pena máxima, sino mínima. Ese es el referente que se analiza. De ahí que considero válido predicar que ese concepto pena dentro de este sistema, a partir de las características diferenciadoras que lo rigen, tiene un alcance completamente limitado, que está destinado exclusivamente a limitar la posibilidad de afectación de la restricción de la libertad de adolescentes. No puede traer el concepto pena, no se puede traer el concepto pena a este sistema con toda la connotación y la trascendencia propia del sistema de adultos, sino, se repite, limitado a restringir la posibilidad de afectación del derecho a la libertad. Recordemos entonces las normas convencionales, importante traerlas nuevamente, que a partir de la Convención de los Derechos del Niño se introdujo incluso la desjudicialización para tratar las conductas delictivas a través de procedimientos diferentes al penal. Es decir, dentro de este sistema incluso se considera aconsejable, conveniente, de acuerdo con la figura de la remisión de casos establecida en la regla de Beijing y que también se encuentra establecida como institución en la Convención de los Derechos del Niño, la posibilidad de que incluso algunas conductas se puedan tratar sin necesidad de requerir el procedimiento penal, sino a través de procedimientos administrativos, que en nuestro caso, pues deben estar caracterizados es por un enfoque o por unos medios de justicia restaurativa. Y de igual manera, recordemos entonces que la restricción de la libertad es medida de último recurso, que es por el plazo más breve, y esto está consagrado en el artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño, en las reglas 13.1 y 17.1 de Beijing. Ahora bien, establecido ese panorama anterior, vamos a abordar el tema de la prescripción como causa de extinción de la acción penal en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y la idea es que a través de este encuentro del día de hoy pueda generar en ustedes un interrogante, asumir una función crítica frente a cuál es el estado del arte en Colombia sobre el tratamiento de la prescripción en materia de procesamiento y juzgamiento de adolescentes, o al menos de personas que presuntamente cometieron la conducta siendo menores de edad. Bueno, de acuerdo con el artículo 173 de la Ley 1098 de 2006, la acción penal se extingue por muerte, desistimiento, prescripción, conciliación, reparación integral de los daños cuando haya lugar, aplicación del principio de oportunidad y en los demás casos contemplados esta ley y en el Código de Procedimiento Penal. Entonces vemos acá que la figura de prescripción como tal se introdujo al sistema de responsabilidad penal para adolescentes en una norma propia, en el artículo 173, la figura de la extinción de la acción penal. Y dentro de esas causas o esos eventos en donde puede operar está la prescripción. Pero, ¿qué es la prescripción? A ver, la Corte Constitucional la definió en la sentencia C416 del 2002 como definió la prescripción de la acción penal como una institución de orden público en virtud de la cual el Estado cesa su potestad punitiva por el cumplimiento del término señalado en la respectiva ley. Esto ocurre cuando los operadores jurídicos dejan vencer el plazo señalado por el legislador para el ejercicio de la acción penal sin haber adelantado las gestiones necesarias para determinar la responsabilidad del infractor. Y esto conlleva a que la autoridad judicial pierda la potestad de seguir la investigación en contra del ciudadano beneficiado con la prescripción. Para la Corte Constitucional, esta institución jurídica de orden público de la prescripción tiene una doble connotación: a favor del procesado como garantía constitucional de que se le defina su situación jurídica y asimismo como sanción frente al Estado por su inactividad. Tenemos entonces que en este caso se define la prescripción de acuerdo con un referente. ¿Cuál es ese referente en el caso de los adultos? La pena. Y por supuesto,
Si se trata del procesamiento, juzgamiento de adolescentes, donde no se aplican penas, sino lo que se aplican son sanciones, pues el referente tiene que ser la sanción, no puede ser la pena. Es decir, no podemos traerle dentro del procesamiento penal de adolescentes las consecuencias de una pena frente a una conducta que eventualmente sería castigada, llamémoslo, o cuya respuesta mejor sería una sanción. No se pueden traer porque las características de una para generar efectos en la otra. Ya vamos a ver mejor ese tema. Pero en estos momentos tengamos claro que, dada la naturaleza de la institución jurídica de la prescripción, en donde el Estado tiene esa potestad sancionadora, esa potestad de persecución penal por un tiempo limitado, y en donde hay un castigo cuando no se ejerce esa actividad, esa potestad, dentro del término que fije la ley. En el sistema de adultos, ¿cuál término será? Pues el término de la pena máximo, con las características que ya vamos a ver propias del artículo 83 del Código Penal, y en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, ¿cuál va a ser? La sanción, porque tenemos que establecer esta diferenciación entre el procesamiento penal de una persona adulta frente al procesamiento penal de un adolescente. Vamos entonces acá a ir concluyendo que la naturaleza misma de la sanción limita el plazo para adelantar la acción penal en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Recordemos, tienen unos referentes diferentes, en adultos la pena, en adolescentes la sanción. Y tenemos que considerar adicionalmente la naturaleza disímil entre pena y sanción. Entonces, esa misma esencia de la sanción va a limitar el plazo para adelantar la acción penal en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Son aspectos cualitativos que marcan criterios diferenciadores dentro de este sistema. Recordemos, los fines protectores, educativos y restaurativos propios de la sanción están llamados a cumplirse en un plazo perentorio. ¿Acorde con qué condición? Con la condición cronológica del presunto infractor, porque la finalidad protectora, educativa y restaurativa está destinada a satisfacer unas necesidades. Recordemos los criterios del artículo 179, cuando hablamos del test de proporcionalidad, la ponderación entre las necesidades del adolescente y las necesidades de la sociedad. Es decir, esos fines están destinados a un sujeto en particular y es una persona que está en proceso de formación, en proceso de maduración. Por tal motivo, esa naturaleza misma de la sanción demanda que esta deba cumplirse en el evento, por supuesto, de que el adolescente sea hallado penalmente responsable, está llamado a cumplirse en un plazo perentorio, acorde con la edad cronológica del infractor. Si habláramos solamente de la finalidad retributiva propia del sistema de adultos, esto es, para juzgar a un adulto, pues por sí misma se justificaría. El castigo por sí mismo se justifica que en el caso de los adultos, cuando se busca garantizar esa función retributiva de la pena, pues se pueda satisfacer en un plazo mayor. Pero en tratándose del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, este va a estar de la mano de la condición de persona en proceso de formación y maduración, porque de otra manera la sanción se torna inane, no se cumplirían los fines de la misma. Las normas internacionales en tal sentido prevén las siguientes garantías. El artículo 40, recordemos, cuando estábamos hablando la reseña histórica y las características del sistema de protección integral de derechos propio de la actual legislación, establece como una garantía mínima, no es una garantía adicional, es una garantía mínima prevista en el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño, que recordemos, ingresa a nuestro ordenamiento por bloque de constitucionalidad en sentido estricto, porque esta norma fue ratificada por Colombia a través de la Ley 12 de 1991 y por tanto se incorpora entonces a nuestro ordenamiento y tiene la misma jerarquía constitucional. La garantía establecida en el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño es define el derecho presente a que su cosa sea resuelta sin demora y que tenga en cuenta su edad para que cumpla la función y el fin de promover la reintegración de ese niño en el seno de la sociedad. A su vez, el artículo 10.2, literal B, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, recordemos que establece como unos derechos especiales de los menores de edad procesados por presuntamente ser infractores de la ley penal, el derecho a ser llevados ante los tribunales con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento. Entonces vemos que aquí cómo se conjuga el hecho de que los instrumentos internacionales se enfilan
a definir o a establecer esas garantías frente a una persona que presuntamente ha cometido una conducta punible siendo menor de edad. Y pues de ahí a que para cumplir los fines que se buscan de reintegración en el seno de la sociedad, para que el adolescente cumpla una función constructiva dentro de la misma, se debe tener en cuenta algo supremamente importante, que es la edad, que el artículo 179, como ya lo vimos, como criterios para definir la sanción, también lo incluye. Vamos a ver entonces el término de la prescripción en la ley 599 del 2000 para poder analizar posteriormente el efecto de esta norma frente al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Hablamos de este artículo 183 con las modificaciones legislativas que han sufrido, especialmente vamos a traer un ejemplo de lo que sería el artículo, la ley 1154 del 2007, que amplía la contabilización del término de la prescripción a partir de que la víctima cumple la mayoría de edad. 20 años contados a partir de que la víctima cumple la mayoría de edad. Entonces, de acuerdo con la ley 599 del 2000, en el artículo 83 establece, como para la prescripción, que si se trata de una pena privativa de la libertad, el tiempo de la prescripción es igual al máximo de la pena fijada en la ley, no inferior a 5 ni superior a 20 años. Que en los casos de las conductas de desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización sindical, homicidio de defensor de derechos humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado, ese término de la prescripción va a ser de 30 años. Que en los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra es imprescriptible. Que los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, incesto, cometido en menores de edad, el término de prescripción será de 20 años contados a partir de que la víctima alcance la mayoría de edad. Y como última hipótesis, que en las conductas que tengan señalada pena no privativa de la libertad será de 5 años. Tenemos entonces que esta es la norma que regula lo relacionado con la prescripción, porque dentro del Código de Infancia y Adolescencia no se estableció de manera específica un término de prescripción. Recordemos que vimos el artículo 173, que menciona que la prescripción dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes es una causal de extinción de la acción penal. Sin embargo, la ley 1098 no se ocupó de regular de manera diferenciada lo relacionado con el término de la prescripción. Ya vamos a hablar de ese tema. Y entonces tendríamos que partir de los criterios generales previstos en el Código Penal, en el artículo 83, como términos de prescripción. Ya con lo que hemos visto hasta ahora, o con lo que se propone, en un enfoque completamente crítico, y por supuesto, es que no pudiéramos, inclusive ya tenemos un conflicto para acudir a esta norma del artículo 83 para definir el término de prescripción dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Por qué? Porque es que el referente que se está utilizando en esta norma es la pena. Y sabemos que pena y sanción tienen una naturaleza y tienen unos fines y cumplen unos fines y unas funciones completamente diferentes. Luego, a través de esta norma lo que se hace es traer los fines y las funciones propias de la pena como consecuencias frente a la sanción, como posible respuesta o consecuencia jurídica frente a la misma conducta cometida por el adolescente, cuando su naturaleza y su esencia se rechazan, se contraponen entre sí y realmente no se pueden armonizar, son diferentes. Recordemos de igual manera que cuando hablamos del concepto pena, cómo lo introdujo la ley 1098 en este sistema de procesamiento de adolescentes, lo trae con un criterio limitativo. Nunca se habla de pena máxima. La ley 1098 no habla de pena máxima, habla de pena mínima. Y lo hace para limitar la posibilidad de afectación de la libertad de un adolescente. Entonces, no encontramos cómo este concepto pena o este artículo 83 realmente pudiera responder a la determinación para contabilizar los términos de la prescripción. Realmente tienen esencias diferentes, naturalezas diferentes, que no solucionarían el problema, y la realidad es que en Colombia eso está ocurriendo, se está solucionando es a través de esa norma prevista en el artículo 83 del Código Penal. Bueno, entonces, ¿por qué remitirnos al Código Penal para resolver sobre la prescripción en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes? Se ofrecen las siguientes razones, no es la posición de la ponente, pero básicamente esas son las razones que se ofrecen para que eso esté ocurriendo en la actualidad, para que ese sea nuestro estado del arte.
Las razones que se ofrecen son las siguientes. El artículo 144 del Código de Infancia y Adolescencia prevé que, salvo las reglas especiales de procedimiento previstas en ese Código de Infancia y Adolescencia, se aplicarán las establecidas en la Ley 906 de 2004, excepto aquellas contrarias al interés superior del adolescente. Es decir, como no existe un código de procedimiento penal del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, la Ley 1098 definió que este procedimiento debía regirse conforme lo establecido en la Ley 906, pero debemos entender que se trata, el sistema acusatorio pues es un sistema realmente garantista de derechos, y lo que se buscó a través de esa remisión es garantizar que los adolescentes como mínimo tengan los derechos de los adultos, y tengan esa garantía de que va a haber una diferenciación de roles, no como en el sistema tutelar, donde había un juez que era juez y parte, y decidía casi que a su arbitrio cuál era la sanción a imponer, sino que en este caso también haya un sistema de roles, donde además el adolescente esté provisto de una defensa técnica, donde haya quien tenga una pretensión acusadora, como en el caso de la Fiscalía, y donde exista un tercero imparcial, que es quien va a entrar a tomar la decisión, que es el juez. Entonces, este artículo 144 remite al procedimiento establecido en la Ley 906. Sin embargo, establece una condición, y es que no se pueden aplicar aquellas normas que sean contrarias al interés superior del adolescente. Y en tal sentido, es precisamente la labor del juez entrar a hacer esa ponderación y análisis para establecer qué normas serían contrarias a ese interés superior. A su vez, el artículo 292 de la Ley 906 de 2004 establece que la prescripción se interrumpe con la formulación de la imputación y que este término se vuelve a contar, se empieza a contar nuevamente a partir de esa formulación de imputación, pero esta vez reducido a la mitad, sin que pueda ser inferior a 3 años. Entonces, básicamente estas son las razones normativas por las cuales se remite al artículo 83 del Código Penal. En primer lugar, se repite porque el artículo 144 establece la remisión a la Ley 906. La Ley 906 establece en el artículo 292 que es una garantía propia de los adultos que no puede ser desconocida a los adolescentes, y es el hecho de que el término de la prescripción se interrumpa formulada la imputación y que se reduzca a la mitad y que no sea inferior a 3 años. Esta garantía, pero a su vez, el artículo 292 remite al artículo 83 del Código Penal, y es la norma que establece, por acá, es la norma que establece los límites, donde incluso se habla de la imprescriptibilidad de la acción penal para aquellos delitos de lesa humanidad. En este punto, vale la pena recordar que el artículo 26 del Estatuto de Roma establece que la Corte Penal Internacional no tiene competencia sobre conductas cometidas por menores de 18 años. En tal sentido, vale la pena también que reflexionemos hasta qué punto pudiéramos hablar de que se justifica constitucionalmente hablando imponer que sea imprescriptible, que pueda aplicarse la imprescriptibilidad de la acción penal para conductas cometidas por adolescentes, incluso para delitos de lesa humanidad. Se repite, cuando la misma Corte no define o excluye dentro de sus competencias el juzgamiento de personas menores de 18 años. Por supuesto, con ello no se pretende de ninguna manera demeritar ni restarle la importancia de esos instrumentos dirigidos a evitar que ese tipo de conductas tan atroces pues se cometan. Lo que ocurre es que debe considerarse que el sujeto a quien va dirigida la sanción es una persona que no está en las mismas condiciones de una persona adulta. ¿Por qué? Porque no ha alcanzado su proceso de maduración, no está al mismo nivel ni físico, ni emocional, ni psicológico. Entonces, de ahí que vale la pena que nos preguntemos si se pueden concebir sanciones imprescriptibles dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes cuando se trata de conductas incluso de lesa humanidad, cuando la misma norma internacional excluye esa posibilidad de competencia, sumado a que las normas especiales propias convencionales para el juzgamiento, procesamiento de adolescentes no hace ningún tipo de distinción frente a las conductas delictivas, no hace ningún tipo de distinción. Sí se habla de la posibilidad o se define la posibilidad que frente a aquellas conductas graves proceda es la privación de la libertad como medida de último recurso.
pero de ninguna manera se establecen unas discriminaciones negativas enfiladas a que dentro de esos instrumentos internacionales propios del juzgamiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, llámese Convención de los Derechos del Niño, reglas de Beijing, directrices de Riad, reglas de La Habana, las de Tokio, etcétera, se traiga una discriminación frente a esas conductas como punibles que sean imprescriptibles, es decir, donde no haya un límite de tiempo para su juzgamiento. Todo lo contrario, la columna vertebral del artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño, de lo que nos habla es que la causa debe ser resuelta sin demora y de acuerdo con la edad del adolescente. Eso es norma especial. De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también la garantía que establece es que los adolescentes sean llevados ante los tribunales a la mayor brevedad posible. Es decir, que ese juzgamiento sea con la mayor celeridad. Entonces, en ese sentido, vale la pena que nos cuestionemos qué tanta justificación constitucional podría tener la imprescriptibilidad de la acción penal para el procesamiento de adolescentes, en los términos que establece el artículo 83 del Código Penal. Bueno, entonces hablábamos cuáles son las razones por las cuales nos podemos remitir entonces, o nos debemos remitir al artículo 83 del Código Penal. Recordemos, los fines del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, previstos en el artículo 140 de la Ley 1098 del 2006, establecen unas finalidades específicas y diferenciadas del sistema de adultos y prevé que en caso de conflictos normativos entre el Código de Infancia y Adolescencia y otras leyes, y para todo efecto hermenéutico, las autoridades deben siempre privilegiar el interés superior del niño y orientarse por los principios de la protección integral, pedagógicos específicos y diferenciados que rigen este sistema. Es decir, la misma Ley 1098, en su artículo 140, cuando establece las finalidades específicas y diferenciadas de este sistema, establece como referente para diferenciar lo cual el sistema de adultos. Trae que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes busca unos objetivos diferentes, y la sanción tiene unas finalidades y una esencia diferente. Y para hacer prevalecer ese carácter diferenciado, la misma ley incluye que para el caso de conflicto normativo y para todo criterio interpretativo, se debe optar por el privilegio del interés superior. ¿Esto hacia dónde apunta? Apunta a que se puedan inaplicar normas que sean contrarias al interés superior del niño, adolescente. Vale la pena preguntarnos. Una de esas puede ser el artículo 83 del Código Penal. Yo creo que la respuesta es sí. A condición, por supuesto, de que se respeten derechos y garantías de todos los sujetos, las partes, y esa es parte de la propuesta que se trae en este encuentro del día de hoy, cómo la justicia restaurativa puede entrar a solucionar la tensión que se genera indiscutiblemente entre los derechos de la víctima y los derechos del presunto infractor. Ya eso lo vamos a hablar. Para dejar planteado este análisis crítico, quiero que veamos el siguiente caso, el siguiente ejemplo. Bajo el estado actual normativo que hemos citado, encontramos lo siguiente. A acusado, quien en febrero del 2012, a sus 14 años, presuntamente realizó tocamientos eróticos sexuales en su hermana B, víctima, quien para ese momento contaba con 5 años de edad y por tanto alcanzaría la mayoría de edad en el año 2025, es decir, 13 años más tarde, cuando A, acusado, tendría 27 años, y quien, de acuerdo con la Ley 1154 del 2007, tendría 20 años más para lograr el juzgamiento de A, quien podría ser sancionado cerca de cumplir los 47 años de edad. Si sacamos las cuentas, vemos que bajo la égida del artículo 83 del Código Penal, con la modificación legislativa introducida por la Ley 1154 del 2007, que consagra que el término de la prescripción es de 20 años contados a partir de la edad de la víctima, nos podemos encontrar con casos en donde una persona de 14 años que presuntamente cometió una conducta, un delito sexual, un delito contra la libertad, integridad y formación sexual sobre una víctima menor de edad, podría ser procesada y sancionada penalmente a sus 47 años de edad. En ese sentido, vale la pena dejar esa reflexión. Quiero que nos centremos en estos minutos que nos quedan para analizar si realmente
esa conclusión que traemos allí en el ejemplo realmente es la conclusión lógica. Es decir, sí, quien nos brinda esa solución en estos momentos es el artículo 83 del Código Penal, y si en ese sentido la solución es que para conductas presuntamente cometidas por adolescentes, la aplicación a que haya lugar es la establecida con la modificación de la Ley 1154 del 2007. En ese punto vamos a trabajar a continuación respecto de ese tema. Bueno, vamos a ver entonces, a partir del ejemplo que se acaba de citar, cómo en el sistema de procesamiento de adultos, de acuerdo con los artículos 82 y 83 de la Ley 599 del 2000, la prescripción de la acción penal corresponde a una forma de extinción de la acción penal que se computa en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si esta fuera privativa de la libertad, pero en ningún caso inferior a 5 años ni superior a 20. Esto último, salvo las excepciones introducidas por las leyes 1426 del 2010, 1309 del 2009, 1719 del 2014, 1154 del 2007 y 1474 del 2012. Entonces, tenemos que en términos generales, dentro del sistema de procesamiento de adultos, para establecer el término de la prescripción, la pena máxima fijada en la ley es un criterio pues, de obligada consideración. Y ese término se va a contar desde el momento de ejecución de la conducta, si se trata de un punible de ejecución instantánea, o desde la perpetración del último acto, si es un punible de ejecución permanente. Y en todo caso, deberán considerarse para establecer su quantum todas aquellas circunstancias que agraven o atenúen la pena máxima fijada de la ley. Pero como venimos planteando a lo largo de esta ponencia, el concepto pena es una acepción completamente extraña dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Es incompatible con el concepto sanción, en la medida en que la sanción tiene unas características propias, específicas y diferenciadas del sistema de adultos, y tiene por objetivo cumplir unos fines no retributivos o de prevención general, sino eminentemente protectores, educativos y restaurativos, bajo la consideración primordial del interés superior del niño. Conforme este último se encuentra consagrado en el numeral primero del artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, norma que demanda que en todas las medidas concernientes a los niños que se tomen tanto en los tribunales como en las autoridades administrativas, debe acogerse la consideración del interés superior del niño de forma primordial. Bajo este sistema específico y diferenciado del sistema de responsabilidad de adolescentes frente al sistema de adultos, tenemos que, lo veíamos en el dibujito allá del huesito fracturado, se produce una fractura entre el supuesto derecho y la consecuencia de derecho prevista en el tipo penal en particular, en la medida en que para los adultos la consecuencia está previamente definida en cada tipo penal a través de las penas mínimas y máximas previamente establecidas. Pero cuando estas mismas conductas son cometidas por adolescentes mayores de 14 años y menores de 18, bajo la normatividad vigente, tal consecuencia del derecho, sí y solo sí, podrá corresponder a las sanciones legalmente establecidas en el artículo 177 de la Ley 1098 del 2006. Vale decir, recordemos, la amonestación, la imposición de riesgo de conducta, la prestación de servicio a la comunidad, la libertad asistida, la internación en medio semicerrado y la privación de la libertad en centro de atención especializado, pero bajo los criterios definidos en el artículo 179 y de acuerdo con las características y duración de la respectiva sanción, según estas se encuentran expresamente definidas en las normas que las regulan desde el artículo 182 al 187. Recuerden que las señalamos, ahí están en rojo, cada una de ellas cuál es su término de duración. Por ejemplo, la prestación de servicio a la comunidad, un término máximo de 6 meses. Entonces, tenemos que analizar que en materia del procesamiento penal de adolescentes, el quantum máximo de la pena, que es un criterio necesario dentro del artículo 83 para definir el término de prescripción, dentro de este sistema de responsabilidad penal para adolescentes, ese quantum máximo de la pena se torna irrelevante para definir el término de la prescripción, porque bajo este sistema diferenciado, tal fenómeno dependerá del término máximo de la sanción aplicable según la gama de posibilidades descritas en los artículos ya mencionados. Recordemos, del 182 al 187, que es donde se regulan en la Ley 1098 del 2006 las sanciones y su duración. Y para su selección, para la determinación de esas acciones,
de esas sanciones deberán verificarse aspectos de obligada consideración, tales como la edad del adolescente al momento de la comisión de la conducta, la naturaleza de esta conducta y la pena mínima, nunca la pena máxima prevista en la ley para la correspondiente conducta punible, porque recordemos que la pena mínima de la que hablábamos ingresó como criterio dentro de este sistema para limitar la posibilidad de afectación de la libertad. Recordemos los casos del artículo 187, donde se procede la privación de la libertad como sanción para aquellas conductas cuya pena mínima sea de 6 años, pero que va acompañado del requisito de que el adolescente como mínimo tenga 16 años. Y a partir de los 14 años, pero para unas conductas específicas que ya las mencionamos. Entonces, de acuerdo con el artículo 183, por ejemplo, el término máximo para la sanción de imposición de reglas de conductas corresponde a 2 años. En el caso del artículo 184, de prestación de servicio a la comunidad, son de 6 meses. Para la libertad vigilada son 2 años. Para el internamiento en medios semicerrados no puede ser superior a 3 años. Y para la privación de la libertad, de acuerdo con las hipótesis establecidas en el artículo 187 de la ley 1098, puede ir de 1 a 5 años si se trata de adolescentes con una edad a partir de los 16 y menores de 18, y la conducta tenga pena mínima que exceda de 6 años, o de 2 a 8 años de sanción de privación de la libertad si se trata de adolescentes a partir de los 14 años, pero que sean hallados responsables de algunas de las conductas de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos sexuales, delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual. Entonces, debemos empezar a concluir que a diferencia del sistema de procesamiento de adultos dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, el tope máximo punitivo previsto en la conducta punible es completamente irrelevante para computar el término de la sanción de prescripción de la acción penal, precisamente porque bajo el carácter diferenciado de este sistema se exige la valoración de componentes diferentes. Recordemos, la edad del adolescente, la naturaleza del delito, la pena mínima fijada en la ley para esa conducta punible, a través de los cuales se selecciona la sanción de acuerdo con esos criterios previstos en el artículo 179 como una consecuencia de derecho frente a la comisión de una conducta punible cometida por un adolescente. Recordemos, no está predeterminada, se produce esa fractura que lleva a que esa consecuencia de derecho no esté previamente establecida. Están definidas cuáles pueden ser, pero no se trae como el sistema de adultos exactamente que, como el ejemplo que traíamos del artículo 239, la consecuencia sea la prisión. Incluso en este caso, ni siquiera procede la privación de la libertad. Bueno, consideramos que está claro que dentro de la ley 1098 del 2006 sí se utiliza el concepto de pena, pero como un criterio valorativo para determinar la procedencia de la sanción de privación de la libertad o la medida de internamiento preventivo. Pero la referencia a tal concepto lleva implícita unas condiciones. La primera se refiere a la pena mínima, no a la máxima fijada en la ley. Y la segunda, el análisis valorativo se debe realizar no de manera insular, sino asimismo se debe analizar el requisito de la condición cronológica del adolescente al momento de la comisión de la conducta. Vale decir, que tenga a partir de 16 años, si se trata de un delito diferente al de extorsión, secuestro, homicidio o doloso o contra la libertad, integridad y formación sexual agravados, en donde a partir de los 14 años sí es posible la privación de la libertad. Entonces, ¿cuál es ese alcance interpretativo del que veníamos hablando de ese concepto pena dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes? Consideramos que el artículo 187 de la ley 1098 del 2006 nos ofrece de manera clara la respuesta. Ese concepto se usa, es para restringir la posibilidad de afectación del derecho a la libertad de los adolescentes, en la medida en que, salvo que se trate de adolescentes a partir de los 14 años que sean procesados por las conductas especiales ya mencionadas, como por ejemplo el homicidio doloso, solo será viable la privación de la libertad si además de cumplirse ese requisito de que se trate esa conducta, pues el adolescente tenga a partir de 14 años, que sabemos que los menores de 14 años no son sujetos de responsabilidad penal al interior de ese sistema. Y de la misma manera, si se trata de delitos cuya pena mínima sea de 6 años, sea de 6 años, diferentes a los delitos que por su naturaleza ya hemos mencionado varias veces, solamente procederá a la privación de la libertad si se cumple con el requisito de que el adolescente además tenga 16 años de edad. A partir de esa edad es procedente. Entonces vemos
que el concepto pena como consecuencia de derecho o respuesta del Estado frente a la comisión de una conducta punible por parte de un adulto, además de ser incompatible con la teleología de la sanción propia de la consecuencia de derecho, cuando las mismas conductas punibles son cometidas por adolescentes, bajo el derrotero de un sistema diferenciado o orientado por los principios de la protección integral, del interés superior del niño, al interior de ese sistema de responsabilidad penal para adolescentes y de cara al artículo 187, en armonía con lo previsto en el artículo 181, recordemos, 187, sanción de privación de la libertad, 181, medida cautelar personal, internamiento preventivo. En realidad, esos conceptos, ese concepto pena utilizado dentro de este sistema, tiene una connotación eminentemente protectora del derecho a la libertad y estrictamente limitativa de su afectación, pues mientras para los adultos es posible la privación de la libertad por conductas cuya pena mínima parte de 4 años, en materia adolescente la protección se va a ampliar, se va a extender a un mínimo de 6 años como garantía adicional de no afectación de la libertad por cualquier conducta punible. Por lo tanto, en virtud de esos principios de legalidad y de especialidad, la interpretación del concepto pena no se puede extender a propósitos diferentes de aquellos que la ley 1098 introdujo, pues solamente permitió su ingreso como criterio dentro de este sistema para limitar la procedencia de la medida de internamiento preventivo y la sanción de privación de la libertad, a condición de que la referencia a la pena se hizo frente al mínimo, nunca respecto al término máximo previsto en la ley. De ahí entonces, que considero que resulte válido predicar que la ley 1098 del 2006 no remite a la ley 599 del 2000 para regular las consecuencias jurídicas de las conductas punibles cometidas por los adolescentes, pues precisamente en virtud de la existencia de este sistema diferenciado de manera especializada, están definidas tales consecuencias y ellas corresponden no a las penas, sino a las sanciones. Entonces, si el término pena es una consecuencia jurídica propia de una conducta cometida por un adulto, cuyos fines son, según lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 599 del 2000, entre otros, el de prevención general y de retribución justa, es contrario al interés superior del niño, niña o adolescente, que dentro de este sistema especializado, específico y diferenciado que se surte cuando un adolescente comete una conducta punible, se efectúe una valoración propia del sistema de adultos para aplicarle una consecuencia sobre el tiempo máximo con el cual cuenta el Estado para imponerle una sanción que persigue unas finalidades completamente diferentes, recuérdese, protectora, educativa, restaurativa, según lo dispuesto del artículo 178 de la ley 906 de 2004. Perdón, el artículo 178 de la ley 1098 de 2006, toda vez que se trata de dos conceptos que se rechazan y se contraponen entre sí, no se pueden conjugar, o se trata de una pena o se trata de una sanción, y tal como está vedado aplicar sobre el término de las sanciones las normas que incrementan las penas, igualmente resulta incompatible aplicar las normas que regulan el aumento del término de prescripción previsto en el artículo 83 de la ley 599 del 2000 para definir el término en que se puede imponer una sanción, pues sencillamente la naturaleza y fines que persiguen pena y sanción son diferentes. Pues bien, dentro de este sistema diferenciado, el legislador solo previó de manera expresa la posibilidad de aumento en una tercera parte del término de la prescripción de la acción penal en lo dispuesto en el artículo 158 de la ley 1098 del 2006. Es decir, de acuerdo con norma especial del Código de Infancia y Adolescencia, para compensar la suspensión del proceso como garantía de provisión del juzgamiento en ausencia de los adolescentes respecto de quienes no se ha logrado su comparecencia, se puede incrementar hasta en una tercera parte ese término de la prescripción. Pero ese es el único incremento que se definió de manera especial al interior de la ley 1098 del 2006. Es decir, no se trajo en los criterios de aumentos del Código Penal, de la ley 599, sino el criterio de incremento se estableció en el caso para compensar esa prohibición de juzgamiento en ausencia. Es decir, en este caso, dentro de este sistema, sí se previó la figura del aumento en una tercera parte del término de la prescripción de la acción penal, pero exclusivamente para aquellos casos en donde no se logre la comparecencia del adolescente al proceso, porque es ausente. Ojo, no se trata de contumaz, se trata de ausente. En la sentencia C-126 del 2011,
La Corte Constitucional definió esas diferencias entre contumacia y ausencia. En este caso, el término de aumento de la prescripción en una tercera parte solo opera para las personas ausentes. ¿Por qué? Porque se prohíbe precisamente ese juzgamiento en ausencia de los adolescentes. De ahí que la norma especial al interior de este sistema permita ampliar el término de prescripción en la tercera parte. Pero frente a eso, se repite, existe norma especial. Bueno, entonces, consideramos que está claro que en el Código de Infancia y Adolescencia el artículo 173 prevé como figura propia la extinción de la acción penal y como una de sus modalidades la prescripción, lo vimos en las diapositivas anteriores. De igual manera, consideramos que existe claridad en que el término de prescripción de la pena dispuesta para las conductas cometidas por adultos resulta irrelevante para determinar el término de la prescripción dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces, debemos preguntarnos sobre qué término se computa la prescripción de la acción penal al interior del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y si existe norma expresa en el Código de Infancia y Adolescencia que determine el término prescriptivo de la acción penal. Encontramos que ese interrogante ha sido abordado, recordemos que hablamos del ejemplo que se dejó por aquí citado, de cómo está el estado del arte y cómo se resolvería ese caso de acuerdo con las normas actualmente existentes. Vemos que esos interrogantes respecto de qué manera se contabiliza el término de prescripción al interior del sistema de responsabilidad penal para adolescentes fue resuelto tanto por la Corte Suprema de Justicia como por la Corte Constitucional, pero en ambos casos a través de decisiones proferidas en sede de tutela. El 5 de diciembre del 2018 y el 28 de enero del 2019. En el primer caso por la Corte Suprema de Justicia y en el segundo caso por la Corte Constitucional. Se repiten ambos en sede de tutela. Entonces, ¿cuáles fueron las posiciones que plantearon nuestras cortes? Ellas coinciden en proponer que los procesos penales adelantados contra los adolescentes bajo las previsiones de la Ley 1098/2006, la prescripción de la acción penal se debe calcular a partir de las sanciones especiales previstas en dicha ley. Recordemos entonces, reglas de conducta, amonestación, servicios a la comunidad, internamiento en medio semicerrado, privación de la libertad. Pero ambas cortes asumieron una postura diversa respecto a la aplicación del artículo 83 del Código Penal con las modificaciones introducidas por las leyes 1154 del 2007, 1426 del 2010 y 1474 del 2011. Pues, mientras para la Corte Suprema de Justicia, la cito textualmente, dice, son directamente aplicables a las actuaciones seguidas contra adolescentes, para la Corte Constitucional, cito textualmente, es viable la inaplicación del artículo primero de la Ley 1154 del 2007, que es el inciso tercero del artículo 83 del Código Penal. Nos vamos, quiero detenerme en ese punto, o referirnos especialmente a ese punto porque tiene relación con el ejemplo que hemos dejado allí sentado, de A y B, en donde A presuntamente cometió una conducta a los 14 años, una conducta contra la libertad, integridad y formación sexual a los 14 años respecto de una víctima de 5 años de edad. En ese sentido, tendríamos que se aplicaría lo previsto en la Ley 1154 del 2007, que amplía ese término de la prescripción a 20 años contados a partir de la mayoría de edad de la víctima. Tendríamos en este caso que bajo esos derroteros, bajo la égida de esa norma, A podría ser incluso sancionado a sus 47 años, es decir, 33 años después de presuntamente haber cometido la conducta. Entonces, comprendemos que existe disparidad en cuanto en el criterio, o existe disparidad mejor de criterio en cuanto al alcance del envío al artículo 83, pero consideramos que al menos se debe rescatar, se debe destacar que las Cortes coincidieron que dado el carácter diferenciado de este sistema, los principios especiales que lo rigen y los fines de las sanciones, el término de la prescripción corresponde al término de las sanciones, con la aplicación del término mínimo de 5 años previsto en el artículo 83 del Código Penal y con la interrupción prevista en el artículo 292 que reduce a la mitad ese término sin que sea inferior a 3 años. Pero entonces, estudiar la Ley 1098 del 2006 se extrae que si bien el legislador en el artículo 173 previó la prescripción como institución que extingue la acción penal, y dispuso en el artículo 158 la ampliación del término prescriptivo
en una tercera parte para los casos de suspensión del proceso por provisión de juzgamiento en ausencia, lo cierto es que pese a que sí se propuso inicialmente en el proyecto de ley original, el legislador no fijó de manera expresa el término de la prescripción dentro de este sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Por cuanto, entonces por ello pues se avisora la ausencia de una norma específica en tal sentido. Vale que nos remitamos a los antecedentes de la expedición de la ley 1098 del 2006. Revisados estos antecedentes que dieron lugar a su expedición, se encontró que en principio sí fue el querer del legislador, y sí estuvo la iniciativa legislativa de regular el tema de la prescripción. En el proyecto, por ejemplo, el proyecto de ley 085 original, que está visto en las gacetas 551-05 del Congreso, se propuso el artículo 180, se propuso en ese momento un artículo 187, que consagraba un término de prescripción de 5 años para delitos graves y de 6 meses para delitos leves, propuesta que luego se modificó en las gacetas 751 y 887 del 2005, a los términos de 5 años para delitos graves, entre los cuales se contaba el homicidio y los delitos sexuales, 3 años para delitos intermedios y 6 meses para delitos leves, al tiempo que en dicho proyecto de ley, en los artículos 168 al 172, se efectuó una clasificación de tales delitos graves, intermedios y leves. Y esta clasificación se realizó de acuerdo con los topes punitivos. Pero, tal como se extrae las diferentes actas de debate, el legislador optó por eliminar esos artículos, pero no por razones de fondo, de inconstitucionalidad o legalidad, sino simplemente porque estimó que la justicia colombiana en ese momento atravesaba una gran congestión y que ello iba a dificultar resolver los casos en los términos propuestos en la ley, es decir, en 3 años o en 6 meses, según el caso, y por tanto consideró que el Código Penal en su norma original ya regulaba ese término prescriptivo en 5 años. Pero ubiquémonos, estamos hablando del estado del arte en el año 2005, es decir, cuando el legislador tomó la decisión de anular como norma especial o norma específica dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes lo relacionado con el término de la prescripción, al considerar que esta ya se podía regular con el artículo 83 del Código Penal, donde se establecía y se regulaba un término prescriptivo en 5 años, no existían. No, en ese panorama no existían las modificaciones legislativas que se introdujeron con posterioridad. Dentro de esas, la ley 1154 del 2007. Estamos hablando de una norma que se expidió 2 años después, al momento en que el legislador consideró que el término de la prescripción estaba solucionado a partir del Código Penal. Bueno, entonces, bajo ese panorama normativo, considero que resulta obligado corregir que la expedición de la ley 1098 del 2006 no se reguló de manera expresa una norma que definiera el término de la prescripción porque se optó por mantener el tope de 5 años que estaba previsto originalmente en la ley 599 del 2000. Pero lo cierto es que el Código de Infancia y Adolescencia sí reguló el término máximo igual a 8 años, según fue la sanción más alta dispuesta para la privación de la libertad. Pero para aquellos casos en que se proceda por delitos de secuestro, extorsión, homicidio doloso y posteriormente, en virtud de la modificación introducida por la Ley 1454 del 2011, se incluyeron allí los delitos sexuales agravados dentro de esa categoría, con la única posibilidad de aumentar el término de prescripción en una tercera parte para aquellos casos en que se opera la provisión de juzgamiento en ausencia, porque recordemos que en ese caso este término se amplía a la tercera parte. Expuesto lo anterior, la prescripción ordinaria dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes corresponde al término máximo de la sanción según esta se determine bajo las condiciones cualitativas, edad del adolescente, naturaleza de delito, y cuantitativas, pena mínima prevista para la conducta punible, que corresponden según los eventos previstos en el artículo 187 de la Ley 1098 del 2006. Mientras que para las demás sanciones contempla una consecuencia de derecho diferente a la privación de la libertad, esta será de 5 años, tal como lo prevé el artículo 83 del Código Penal, en virtud de la remisión que efectuó el artículo 144 de la Ley 1098 del 2006 a la Ley 906 de 2004, que recae en el artículo 292 y que dispone a partir de la imputación la interrupción y el nuevo conteo de la prescripción a la mitad, que a su vez remite al artículo 83 que ya venimos citando. Entonces, vuelvo a decir que ese fue el panorama normativo que consideró el legislador al momento de la expedición de la Ley 1098 del 2006. Es decir,
la norma que en ese instante histórico estimó que regularía por revisión el término mínimo de la prescripción y que lo llevó a eliminar las normas especiales propuestas en el proyecto de ley génesis del Código de Infancia y Adolescencia, que contemplaban términos prescriptivos especiales, recordemos, 3 años y 6 meses. En realidad, entonces, la visión del legislador fue remitir a 5 años ese término prescriptivo, tal como estaba previsto originalmente en el artículo 83 del Código Penal, que estaba vigente para el año 2006, mientras que el máximo quedó definido en virtud de la consagración de normas especiales y expresas que regularon las sanciones y su duración según lo establecido en los artículos que nos hablan de las sanciones. Recordemos, 183, 182, 183, 184, 185, 186, 187. Con el baremo mínimo de 5 años y con la única posibilidad de incrementar el término prescriptivo en una tercera parte, pero en aquellos eventos previstos en el artículo 158. Es decir, cuando se procede, cuando se encuentra, se trata de un juzgamiento en ausencia, que está prohibido. En ese caso se suspende el proceso, pero se aumenta el término de prescripción en una tercera parte. Entonces, de ahí que consideremos que si bien los 5, que tenemos que tener como referentes, o bien los 5 o los 8 años previstos, según se verifiquen las condiciones especiales descritas en el artículo 187 del Código de Infancia y Adolescencia. De ahí que consideramos que resulta completamente contradictorio e inaplicable traer las modificaciones legislativas introducidas en el artículo 83 del Código Penal. Entonces, esto pues nos lleva a concluir que el legislador consideró como término máximo de prescripción ordinaria dentro de las conductas cometidas presuntamente por adolescentes entre 5 y 8 años, según los eventos que ya hemos anotado. Recordemos los diferentes rangos que existen en cuanto a edad y pena o en cuanto a edad y naturaleza de delito en el artículo 187, con la única posibilidad de incremento como norma especial cuando se trata de un juzgamiento en ausencia, que está prohibido, se suspende el proceso, pero se incrementa en una tercera parte. Entonces, esto nos arrojaría entonces unos extremos máximos de prescripción de 80 meses, 5 años incrementado una tercera parte. Por ejemplo, en el caso de ese juzgamiento en ausencia, se suspende el proceso, no se juzga en ausencia, pero se incrementa el término de prescripción. Pero estos aumentos, bajo la expresa condición, que se traten de aquellos casos en donde debe suspender esta actuación porque no es posible efectuar el juzgamiento del adolescente en ausencia. Esto solo para significar que, por norma especial, el aumento del término de prescripción, sí y solo si dentro de este sistema de responsabilidad penal para adolescentes, operaría para estos casos. De resto, no hay una justificación realmente constitucional y legal que permita traer esos incrementos del artículo 83 del Código Penal para el caso del juzgamiento de los adolescentes. Consideramos que el legislador, para tomar la decisión de omitir legislar sobre los términos especiales de prescripción que inicialmente se habían propuesto en el proyecto de ley, recordemos que se había hablado de un término de 6 meses y de 3 años, evaluó, lo que él consideró era que en ese momento estaba vigente una norma que ya regulaba el tema, que era el Código Penal, en donde se establecía un límite de 5 años como límite mínimo. No pudo de ninguna manera ser su querer, no puede ser el espíritu de la ley considerar que previó la posibilidad de que dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, salvo la excepción que ya estaba establecida en el artículo 158 de la ley del 98, era procedente un término de la prescripción mayor a 8 años. Precisamente porque para ello pidió las normas especiales que regulaban los términos de la prescripción. Y ocurre que las normas posteriores, a través de las leyes 1154 del 2007, por ejemplo, fueron emitidas con posterioridad a la ley 1098, es decir, tales modificaciones que sufrió el artículo 83 eran inexistentes al momento de la expedición del Código de Infancia y Adolescencia. Luego el mal podría plantarse, el querer del legislador fue resolver por revisión a esas normas la ampliación del término de prescripción en virtud a leyes posteriores, cuando precisamente ya había dejado sentado que la posibilidad de aumento de la prescripción solamente operaría en aquellos casos del juzgamiento en ausencia para compensar esa prohibición de juzgamiento en ausencia. Okay. En ese sentido,
consideramos que las normas actuales, que conforme se encuentra en estos momentos vigente el artículo 83 del Código Penal, realmente no regulan el caso, no pueden resolver el caso que estamos ahí sentado en la diapositiva. Y de hecho tenemos que existe pues un choque de criterios entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Y consideramos que realmente el criterio que más se acompasa al respeto de las normas convencionales, al respeto de las garantías mínimas previstas en el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño, es la postura de la Corte Constitucional, en donde decide inaplicar. Aquí encontramos que la Corte Constitucional pues, es el órgano de cierre en materia constitucional, y encontramos que la selección de las tutelas a través de la revisión, pues precisamente lo busca regular aspectos. Es cierto, y se discute, y con mucho respeto, se discute que dentro de esa decisión no se hayan definido lo relacionado con los derechos a las víctimas, porque es que aquí tenemos que ponderar dos clases de sujetos. Un sujeto presuntamente infractor que goza del derecho de presunción de inocencia, que goza del derecho a ser tratado tal, que goza del derecho a que su causa sea resuelta sin demora. Pero también tenemos acá una víctima de un delito sexual que también es un menor de edad, que está básicamente en igualdad de condiciones frente al presunto infractor, que tiene derecho de acceso a la administración de justicia, que tiene derecho a que también su causa se resuelva, a que se presuma su condición de víctima y a que se le trate de tal manera que se busque restablecer sus derechos. Tenemos entonces allí un choque, una tensión, pero la pregunta es, ¿ese derecho a recurso efectivo de las víctimas, ese derecho a verdad, justicia y reparación, se puede, sí y solo sí, es satisfacer a través del procesamiento penal de esta persona que goza del derecho de presunción de inocencia? La propuesta es, y es la invitación para la reflexión, es que no. La justicia restaurativa se erige como un mecanismo que no compromete la determinación de la responsabilidad penal. Se erige como un mecanismo restaurativo que busca en un ambiente diferente, en un ambiente diferenciado, en un ambiente proactivo, asertivo, establecer y esclarecer la verdad, que haya un reconocimiento del daño causado y que haya una reparación del mismo. La justicia restaurativa se erige como una herramienta sumamente valiosa al interior de ese sistema, y de hecho, dentro de los fines de este sistema, dice que se debe garantizar la justicia restaurativa. Lo que pasa es que no es corto en su desarrollo. Realmente la imposibilidad de desarrollo no es legislativa, es de vocación, es de disposición y de implementación de los mecanismos. Recordemos que incluso con la expedición de la ley 906 de 2004, se dio a la Fiscalía la responsabilidad de resolver lo relacionado con la designación de los editores o de la figura del mediador, el facilitador. Y ocurre que está en la fecha y no se ha regulado, no se ha legislado sobre el asunto. No, de hecho, es que ni siquiera era a través de norma, era a través de una resolución del fiscal general de la Nación. Y eso no se ha definido en estos momentos. Es decir, no se han establecido las herramientas para empezar a trabajar verdaderamente bajo criterios de justicia restaurativa. Para el caso que dejamos expuesto, considero que no tiene presentación que una persona a los 47 años de edad, cuando muy seguramente en ese momento de su vida tendrá ya una esposa, unos hijos, tendrá una vida hecha, un proyecto de vida, se pretenda en ese sentido traer o irse a una condición o a generar una sanción que va a resultar completamente inane, porque ¿qué fines protectores, educativos y restaurativos se podrían cumplir frente a una persona a los 47 años de edad con la visión y las características propias del sistema de responsabilidad penal para adolescentes? Pero lo más grave aún, la postura que se plantea crítica es que el Estado estaría completamente deslegitimado. ¿Por qué? Porque tal legitimación deviene, de acuerdo con el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño, es que el procedimiento, ese procesamiento de personas que presuntamente cometen conductas punibles cuando eran menores de 18 años es que se cumpla o que se busque esa finalidad de buscar la reintegración en el seno de la sociedad. Cuando es adolescente, cuando está en un momento cronológico de su vida que necesita o que requiere que se cumplan en el evento de, por supuesto, ser hallado penalmente responsable, cuando está en ese momento de su vida que requiere
que se cumplan esos fines protectores educativos y restaurativos, para garantizar que ese adolescente con una conciencia de respeto de los derechos humanos se reincorpore o se reintegre en el seno de la sociedad porque necesita de esa sociedad para su propia autorrealización. En tal sentido, una sanción tardía es una sanción que no cumple sus fines. Una sanción bajo unos criterios de imprescriptibilidad, por ejemplo, en el caso de los delitos de lesa humanidad, o bajo el criterio de los términos de 20 años contados a partir de la mayoría de edad de la víctima, no responde a los fines previstos en los instrumentos internacionales y de hecho en la propia ley 1098 para satisfacer la legitimidad del Estado de intervenir penalmente frente a aquellas conductas presuntamente cometidas por adolescentes. Ahí que retomemos los antecedentes de los que hablábamos, y donde la desjudicialización, incluso a término, no estamos hablando de una desjudicialización tardía, sino una desjudicialización en donde se opten por otros mecanismos diferentes, como la justicia restaurativa, sea una herramienta supremamente valiosa. Con mayor razón, vale la pena dejar sentada la pregunta. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿De qué manera se puede solucionar esa tensión entre los derechos de las víctimas y los derechos de victimario? La propuesta es un mecanismo de justicia restaurativa, sumado a que no pudiera considerarse que el procesamiento penal satisface esa garantía de ese recurso efectivo, porque de hecho las acciones civiles indemnizatorias también pueden entrar a garantizar ese recurso efectivo, pero lo que se propone en este caso como punto de reflexión es cómo la justicia restaurativa se puede enfilar a solucionar esa tensión para garantizar esos derechos de las víctimas, sin comprometer un juzgamiento o una responsabilización penal tardía, a costa de cercenar completamente los fines perseguidos con el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño, que imponen, recordemos, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en tratándose de conductas presuntamente cometidas por adolescentes, estas deban resolverse de manera pronta, sin demora, que los adolescentes deben ser llevados a los tribunales de manera seria, a efectos después de que su causa se resuelva. Y se concluye entonces que en tal sentido, como el caso que dejamos expuesto, pues sencillamente la sanción sería completamente inane. Y de hecho, no estaríamos frente a un Estado deslegitimado constitucionalmente para imponer. Les agradezco muchísimo su atención. Básicamente, es el interrogante, es el planteamiento crítico que quiero dejar centrado en ustedes, porque el estado del arte es que el tema no ha sido definido aún completamente y es necesario incluso acudir a modificaciones legislativas para regular de manera especializada lo relacionado con el término de la prescripción dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Pero no solo eso, cualquier modificación legislativa que se haga tiene que tener o tiene que acompasarse por los compromisos internacionales que ha asumido Colombia con la incorporación o la aplicación de la Ley 12 de 1991, de la cual se incorporó la Convención de los Derechos del Niño, en donde se establecen esas garantías mínimas que no pueden ser desconocidas. Espero que esta reflexión pues, les deje esa inquietud de seguir reflexionando en el tema. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero honor, un verdadero placer poder dirigirme a ustedes. Que tengan un resto de feliz